espacios académicos en distintas universidades, con otros colegas, con tesistas, con tutores, con estudiantes, desde los saberes y los haceres de la línea de investigación, Red de Investigación Cualitativa en Educación, de un núcleo de investigación que se llama Innovación, Docencia y Tecnología en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto. Así que sean nuevamente bienvenidos. Le doy la palabra entonces a la doctora María Eugenia para que indique más las normas y poder empezar. Ok. Muy buenas tardes para todos los que están en esta sala. Igualmente, como la doctora María Piñero, mi compañera, pues le doy la más cordial bienvenida y esperemos que este encuentro nuestro, pues bueno, sea productivo. Les digo rápidamente cómo vamos a hacer esta actividad. Inicialmente nosotros vamos a hacer la exposición, unos 30 minutos aproximadamente, y luego vamos a tener 30 minutos para responder algunas preguntas. ¿Qué sugerimos? Ustedes tienen aquí también en esta sala la posibilidad de escribir algo a través del chat. Lo pueden ir haciendo, pueden ir desarrollando sus preguntas en función a nuestra exposición, y al final nosotros trataremos de todas esas preguntas, pues de unificar y sacar de ellas para darle respuesta a alguna de esas preguntas. Es muy importante que mientras estemos en la exposición, pues mantengan sus micrófonos apagados, y luego sí, al final, pues vamos a tener algún espacio para interactuar. Okay. Podemos entonces comenzar, María Lourdes. De verdad que es bien grato, porque en este momento ya tenemos más de 75 personas en la sala. Un abrazo desde todos esos rincones de nuestro hermoso mundo. Le damos la más cordial bienvenida nuevamente. Podemos comenzar entonces, María Lourdes. Bueno, en aras del tiempo y de la puntualidad de esas 75 personas, vamos a iniciar de alguna manera conversatorio y bueno, denominado pues en el argot tecnológico como webinar. Para nadie es un secreto que todo lo sucedido en este largo año 2020 ha generado importantes incertidumbres y una crisis en todos los aspectos. Ayer en otro webinar del Congreso o el precongreso de investigación cualitativa que se realizará en La Coruña, España, en julio de este año, una profesora decía que estamos viviendo una crisis vital que ha afectado a todos los aspectos. Y por supuesto a las universidades y obviamente también a la investigación. Sin embargo, como investigadores, como docentes y como académicos, nos hemos reinventado. Y una forma de reinventarnos es precisamente de utilizar los avances de las redes sociales y de los medios tecnológicos para encontrarnos. Así que yo creo que bien pudiéramos decir que no hay mal que por bien no venga. Yo creo que si no hubiese sido por esta situación, a lo mejor pues no hubiésemos estado aquí compartiendo con tantísima gente y de tantos lugares del mundo al mismo tiempo. Bien, la investigación cualitativa, como todos saben, es pues una tendencia en el mundo de las ciencias sociales y en el mundo de las ciencias de la educación desde hace varios años. Y su avance y su instalación en el mundo científico pues ha transcurrido en distintas etapas inclusive pues de resistencia y de aceptación con la investigación cuantitativa, entre comillas.
Sin embargo, ya creo que el avance de teorías, de epistemología, de producción científica y de tantísimas investigaciones, de proyectos de investigación, de ponencias, ya hay inclusive congresos en distintos ámbitos, en el ámbito de la ciencia de la salud, en el ámbito hasta de la tecnología, hay investigación cualitativa. Creo pues que ya la investigación cualitativa se ha consolidado. Se ha consolidado, ya ha alcanzado un lugar propio en el avance de la ciencia y del saber científico, social y muy especialmente en el ámbito educativo. No obstante, muchas de nuestras conversaciones y de nuestros espacios de interacción académica nos hemos encontrado con algunos aspectos que nosotros consideramos que a estas alturas, ya avanzado el siglo XXI y consolidada y con tantísimas experiencias de investigación, consideramos que son juicios y creencias que deben ser superadas para que la investigación o los conocimientos derivados de la investigación cualitativa se sustenten en una coherencia propia y legitimada desde distintas posturas o sustentos teóricos, epistemológicos, metodológicos y procedimentales. Una de las de los primeros juicios que pudiéramos plantear, que nos hemos encontrado en distintos ámbitos académicos, es que la investigación cualitativa no es una investigación científica. Y bueno, para quienes hayan realizado, hayan tenido la oportunidad de hacer una investigación por esta perspectiva metodológica, pueden constatar que el rigor, la rigurosidad, el trabajo meticuloso que se realiza en un proceso de investigación cualitativa tiene su orientación científica. ¿Por qué? Porque está amparado en un proceso de recogida de información, ¿verdad? De acopio de información, de tratamiento de esa información empírica, y obviamente esa información luego, en función de las preguntas y de las intenciones investigativas, recurre a un tratamiento, a un análisis, a una interpretación, a una comprensión. Por consiguiente, ya en estos momentos nosotros consideramos que ese ya es un mal juicio, puesto que la investigación cualitativa o los saberes o los conocimientos generados por la investigación cualitativa tienen hoy en día el rigor para ser considerado como ciencia, como conocimiento científico. Y muchas de las revistas científicas del mundo de las ciencias sociales en estos momentos ya tienen inclusive apartados para artículos científicos por la investigación cualitativa. Continúa la doctora María Eugenia con el siguiente juicio. Bueno, yo quería también acotar un poquito, María Lourdes, que esta experiencia, cuando nosotros hablamos de estos juicios, así como tú lo explicaste, hemos visto que estos juicios no solamente los establecen nuestros participantes, nuestros tutorizados o las diferentes, cuando estamos dando clases, sino que también estos juicios los vemos pues desplegados en las diferentes defensas de tesis, de pregrado, de maestría, de doctorado, o sea, se repiten incesantemente. Inclusive, durante algún tiempo aquí en nuestro país, la gente desestimaba su condición científica, queriendo decir que era más fácil hacer una tesis cualitativa. Entonces, ese sería como el segundo juicio. Es más fácil hacer una investigación cuantitativa. La investigación cualitativa es más fácil que la investigación cuantitativa. Nosotros decimos que es tan rigurosa como otro tipo de investigación. Esa estimación que se tiene que es más fácil o que carece, como ya lo explicaba la amiga, de ser una investigación que tiene su propia rigurosidad, su propio cumplimiento del método, que viene de una, muy importante, que viene de una fundamentación epistemológica que le da vida,
que tiene fundamento, y al tener fundamento epistemológico, por supuesto, que dentro de ella o dentro de esa fundamentación vienen consigo los métodos. Entonces, otros de nuestros participantes nos dicen, al contrario, una investigación cualitativa es más difícil. Muchos de nuestros participantes nos dicen porque es más laboriosa, porque hay que buscar mayor información, porque hay que precisar a quienes son los versionantes o los que son los informantes. Nosotros creemos que no es ni más fácil ni más difícil, solo debe obedecer a una coherencia paradigmática y solo debe obedecer al desarrollo de los métodos que estamos utilizando. Somos fieles defensoras que no es una investigación más difícil, al contrario. Bueno, nosotros como investigadores sociales siempre decimos que es una investigación hermosa, extraordinariamente hermosa, porque, bueno, permite darle vida a la subjetividad y permite darle vida a esas voces de esos actores sociales. Así que desde nuestro punto de vista, la investigación cualitativa no es una investigación más fácil o más difícil. Es sencillamente una investigación que se debe acatar el cumplimiento del método y el desarrollo del método. Creo que cuando las personas realmente entienden el desarrollo de su investigación, se meten con entusiasmo y con ánimo y transcurren la investigación sin necesidad de saltarse los pasos. No sé si quieres aportar algo, María, o seguir al siguiente mito. Sí, efectivamente, María Eugenia, coincido totalmente con el planteamiento. De hecho, nosotros en varios de nuestras capacitaciones que hemos realizado en distintas partes de Venezuela, de Perú, de Ecuador, pues hacemos ese señalamiento. No es ni más fácil ni más difícil. Sencillamente es una investigación con una orientación metodológica diferente. Pero justamente esa acogida de la investigación cualitativa en el mundo de lo social, porque para quienes hayan transitado por este tipo de investigación habrán constatado que su atractivo está en ese poder humanizador, ¿verdad? De conexión con el otro o con los otros, y la posibilidad también de que este mundo de vida, este mundo de creencias, de percepciones, mundo vivido, o de conciencia, el investigador pueda acercarse a ello, pues es muy atractivo. En ese proceso de construcción del conocimiento sobre la investigación cualitativa, porque sabemos que sobre la investigación positivista, sobre el método científico, pues todo ese conocimiento ya tiene cientos de años validado. Entonces ya como que ya hay una receta, hay un modelo a seguir para transitar por la legitimidad de una investigación positivista en el método científico. Pero cuando se habla de investigación cualitativa, nosotros siempre también afirmamos que es un conocimiento en construcción. Es un conocimiento en construcción. Entonces, por eso vemos que cuando en la literatura podemos apreciar que existe un abanico de definiciones, de conceptos, de apreciaciones sobre lo que es la investigación cualitativa, y vemos, por ejemplo, el tratamiento de la misma como si fuera un paradigma. Es un paradigma, es un enfoque epistémico, es un método. La investigación cualitativa es un método, o también abordado hasta como un enfoque epistémico. Nosotros en todos estos años hemos llegado pues también a la conclusión que ha llegado el momento de definir y de entender realmente lo que es la investigación cualitativa, puesto que es una idea polisémica que diluye el rigor científico de estas investigaciones. En nuestro libro y en nuestras exposiciones siempre decimos que la investigación cualitativa no es un enfoque epistémico,
porque ya existen los distintos enfoques epistémicos legitimados con teoría al respecto, como por ejemplo el enfoque del racionalismo, el enfoque del empirismo, el enfoque del vivencialista, el enfoque vivencialista. No es un paradigma, porque los paradigmas son justamente ese conjunto de creencias, de modos de acercarse y hacer ciencia, y así tenemos paradigma del positivismo, el paradigma del interpretativismo, del construccionismo social, del realismo. O sea, ya en la teoría de la ciencia hay construcciones sobre lo que son los paradigmas y lo que son los enfoques epistémicos, pero tampoco es un método, porque también debemos entender que la teoría nos dice lo que es un método. Un método es ese conjunto de pasos, de fases, que guiados por la concepción epistemológica del mundo y del posicionamiento del investigador con ese mundo, pues nos dan una suerte pues de guía. Y así tenemos el método científico, pero en las ciencias sociales hablamos de los métodos científicos. Y no hemos visto nada que tenga un planteamiento serio y teórico de cuáles son los pasos de algo conocido como el método cualitativo. Lo que sí encontramos es sustento teórico sobre lo que es el método etnográfico, el método fenomenológico hermenéutico, el método de historias de vida, el método de investigación-acción. Entonces, debemos asumir que la investigación cualitativa no es, cuando abordemos su conceptualización, no lo orientemos como un paradigma, como un enfoque epistémico, ni como un método. Para nosotros, la investigación cualitativa entra en lo procedimental, en lo técnico, y por eso es que nosotros la denominamos como una perspectiva metodológica. La investigación cualitativa es una perspectiva metodológica porque aborda lo procedimental y lo técnico. Entonces, esta diatriba o esta concepción polisémica de la investigación cualitativa ha hecho que encontremos cosas locas, como por ejemplo desde nuestra perspectiva, como que en una investigación se van a usar muchos métodos, varios métodos, ¿verdad? Cuando yo hable de métodos, entonces, pues hay que pensar bien una investigación con muchos métodos. Entonces, a ver qué nos dice la doctora María Eugenia al respecto sobre ese juicio o esa creencia. Ese juicio, ¿verdad? Que yo le voy a poner varios métodos. Este juicio es bien interesante porque también se repite a lo largo de muchos años, inclusive nosotros nos hemos dado la tarea de revisar todos los argumentos que existen para hablar de las investigaciones llamadas multimétodos, llamadas investigaciones mixtas, llamadas investigaciones de integrativas. Bueno, hay infinidad de nombres que se le han dado a este tipo de investigación. Lo primero que nosotros podemos quitarle a través de nuestra experiencia es que cuando nos hemos dado la tarea de revisar estas tesis que declaran que han sido tesis hechas a través del multimétodo, investigaciones mixtas, nosotros vemos que en su fundamentación epistemológica o son investigaciones que vienen desde el paradigma, su fundamentación epistemológica es desde el paradigma positivista o su fundamentación epistemológica es del paradigma histórico crítico o interpretativo. No hemos conseguido fundamentos, repito, desde la postura epistemológica, desde los paradigmas, desde los enfoques epistemológicos, nosotros no hemos conseguido fundamentos para decir que en una misma investigación yo puedo ser un investigador objetivo, pero subjetivo a la vez. Puedo ser un investigador que desarrolla una investigación cuyo fin es la subjetividad, pero después cuando va en el desarrollo y en el discurso escrito, nos damos cuenta que realmente hay la aplicación de métodos que llevan en sí la objetividad. Entonces, sobre todo en las tesis doctorales, fíjense un ejemplo que les pongo. Conseguimos que cuando las personas van a fundamentar
desde el punto de vista ontológico, epistemológico y metodológico su investigación, conseguimos que está fundamentada, por ejemplo, desde el paradigma interpretativo. Y hablan de la fenomenología, y hablan de esto, y hablan lo otro. Y resulta que cuando vemos las diferentes fases metodológicas, pues hay la aplicación de un método, del método hipotético deductivo, o hay la aplicación de métodos que no tienen nada que ver con el argumento que se está dando desde el punto de vista epistemológico. ¿Qué es lo que nosotros hemos o creemos? Creemos que, fíjense, otra cosa que hemos visto, de repente un trabajo de investigación cuyo instrumento para recoger la información incorporó unas preguntas abiertas o incorporó aquellas preguntas que estructuradas que son de sí o no y abajo le ponen un por qué, lo que hace que la pregunta se haga un poco más amplia. Entonces ya el investigador asume que por la aplicación de esta técnica y por la aplicación o haber hecho una matriz de análisis o de interpretación de una entrevista que tuvo unas preguntas abiertas, ya su investigación es mal llamada a nuestro juicio cualitativa, que nos parece que también es un término que se ha abusado no, se ha mal utilizado, porque las investigaciones desde el punto de vista paradigmático no son cuantitativas. Nosotros creemos que eso no existe. Entonces, lo que hemos visto son trabajos de investigación que asumimos que están como cortados en dos partes. Una parte donde se aplica un método y otra parte donde se aplica otro método. Sin embargo, cuando vamos a la fundamentación de esa supuesta complementariedad de métodos, no conseguimos ningún sustento. ¿Qué creemos que nosotros desde dónde puede ser posible la complementariedad? Ya en el nivel más bajo procedimental, puede ser en el nivel de las técnicas. Yo tranquilamente puedo estar haciendo una investigación, por ejemplo, etnográfica, donde he desarrollado observación participante como técnica, pero también para tener algunos datos he podido en algún momento utilizar algunos elementos de censo, censales, que me permiten a mí hacer un conocimiento de ese objeto de estudio. Sin embargo, creemos pues que la complementariedad de las técnicas en ningún momento puede cambiar el origen epistemológico y ontológico de una investigación, porque la intención del investigador es objetiva o es subjetiva, y eso va respaldado por la postura del investigador. Esta discusión nosotros la damos en nuestro libro, en el primer capítulo, donde la doctora Piñero acaba de explicar por qué nosotros nos paseamos por esa cantidad de elementos que hay, que si es un paradigma, que si es un enfoque, que si es un método, y luego finalizamos entonces estableciendo por qué las investigaciones mixtas, en muchos de los casos que hemos revisado, no hay fundamentación para esa dualidad que se pregona de método. María Lourdes, no sé si quieren. ¿Te fijas? Les pedimos a los colegas, por favor, nuevamente les damos la bienvenida a los que se han integrado en estos minutos. Muchas gracias. El webinar 8 juicios y creencias sobre la investigación cualitativa, así que por favor, si son tan amables y apagan su sonido y el micrófono, y si tienen preguntas o algunas inquietudes, vayan haciéndolos en los comentarios. Bueno, y entonces fíjense que nosotros hemos visto cosas como esa, o sea, que declaran que la investigación es cual y cuantitativa, o que utilizan el multimétodo que refiere María Eugenia. ¿Eso qué significaría? O sea, si yo me voy a lo práctico, ¿qué significa si yo tengo varios métodos, si yo ya sé cuáles son los métodos? El investigación-acción, el etnográfico, el hipotético deductivo. Cuando yo digo que uso el multimétodo, significa que yo estoy usando un pedacito de método de cada uno. Que yo empiezo con el de investigación-acción y después me voy al etnográfico y después regreso al hermenéutico. O sea, ese tipo de incoherencias creo que desvían y diluyen la rigurosidad científica.
Entonces, cuando nos adentramos en la lectura del contenido, encontramos que no es multimétodo, sino como dice la profesora María Eugenia, la doctora María Eugenia, realmente es multitécnica, son multiprocedimientos. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre y además procuremos hacer esa reflexión epistemológica, esa vigilancia epistemológica para que entendamos cuál es el origen paradigmático sobre el que descansa nuestra pregunta de investigación y como investigador, qué conocimiento yo quiero generar. Entonces, en ese sentido, encontramos pues que en aras en algunos contextos académicos, en aras de imponer la investigación cuantitativa, inclusive sobre la investigación cualitativa, o tal vez por esa confusión o ignorancia epistemológica, encontramos el discurso y el diseño tal cual, igualito como un trabajo de investigación cuantitativa, ¿no? Con esa rigurosidad. Y eso está bien en la rigurosidad del mundo positivista, pero en la rigurosidad científica del mundo del interpretativismo, del construccionismo social o de la teoría crítica, entonces vamos a encontrar que hay unos postulados, hay unos principios como la incertidumbre, la subjetividad, la intersubjetividad, el abordaje recursivo, por ejemplo, que deben ser, si yo los asumo epistemológicamente y metodológicamente, entonces eso también debe mostrarse en la construcción del informe. Entonces, una de las frases anclas que la doctora María Eugenia y yo siempre instamos a los tesistas es que si van a transitar por este camino investigativo, pues deben apropiarse de esos principios epistemológicos y decir cosas como, bueno, yo soy subjetivo y romper un poco, pues, la resistencia, por ejemplo, al discurso en primera persona del singular o en primera persona en plural, cuando es el caso, por ejemplo, de investigaciones cualitativas. Creo entonces que a estas alturas del camino y desde ya bien consolidada como está, creo, la investigación cualitativa, es bueno que nos apropiemos de un discurso, pero también de un diseño metodológico, procedimental, que se aleje de la investigación cuantitativa. Es decir, ya estas investigaciones no tienen que mostrar al mundo positivista que son legitimadas, usando sus propios discursos y usando sus propios modelos y esquemas de proceder investigativo. O sea, en estos momentos ya hay una experiencia, ya hay documentos que legitiman el esquema subjetivo y el esquema intersubjetivo. ¿Y qué nos respalda? ¿Qué respalda ese uso? Bueno, pues lo respalda el sustento paradigmático y el sustento epistemológico. Otro de los juicios que también refiere mucho en algunos contextos académicos es que la investigación cualitativa no genera teoría, ¿verdad? No genera teoría. Vamos a ver qué nos dice la doctora María Eugenia al respecto. La investigación cualitativa, claro que genera teoría. Inclusive dentro de lo que nosotros hemos visto y hemos desarrollado también en los trabajos de investigación, inclusive hay una riqueza teórica extraordinaria. Lo que pasa es que tenemos que tener claro qué tipo de teorías se están generando y desde dónde proviene esa teoría. No sé si recuerdas, María, el trabajo creo que era uno de tus participantes que hizo, ¿cómo se llama? Nuestro colega, el profesor que nos ayudó ahorita en la conferencia que tuvimos, el profesor Tomás Pérez. El profesor Tomás Pérez. Sería interesante ver el desarrollo de la investigación que él hizo, María. No sé si puedes aportar todo el desarrollo teórico que él generó al final de su trabajo de investigación. Claro.
sí, efectivamente, lo podemos compartir, pero la idea entonces es que el tránsito, pues en procesos de investigación cualitativa, no, como el principio epistemológico no es la generalización, o sea, no se generaliza, Exacto. porque la generalización es un principio que parte de qué, bueno, obviamente del positivismo. Y no es que sean malo o bueno, es que es así. En el positivismo hay que generar modelos teóricos, ¿verdad? Hacer modelos teóricos. Mientras que aquí, como nosotros trabajamos lo cotidiano, lo singular, entonces, y cada contexto es completamente diferente y eso lo asumimos, entonces no tiene sentido que la teoría sea una teoría de modelo, donde se va a replicar en un contexto a otro, porque Claro. justamente las teorías que emergen aquí son teorías sustantivas o Claro, teorías eso, de segundo orden. Eso ok. fue lo que generó Tomás y muchas de nuestras tesis doctorales abordan eso, o sea, una teoría sustantiva, una teoría de segundo orden, de aproximaciones que abordan justamente el contexto. Y yo que lo que quería aportar con el ejemplo de Tomás es que yo creo que lo que nosotros debemos un poco entender es el término de teoría, porque para los investigadores la teoría es lo que tú acabas de explicar, es aquello que a través de ella se puede hacer una explicación estandarizada de un fenómeno que le puede dar respuesta de manera estándar a los eventos. Sin embargo, esas teorías sustantivas vienen de realidades contextualizadas, ideográficas, de contextos establecidos que permiten comprender y desarrollar elementos para comprender esa realidad que se investigó. Por lo tanto, lo que pasa es que también en el transcurrir del tiempo se le ha quitado peso a lo que es el desarrollo de las teorías sustantivas, porque muchas personas erróneamente dicen eso no permite dar respuesta generalizada porque eso fue establecido en un contexto específico. Sin embargo, hay que tener claridad de que la investigación cualitativa pues, no está buscando estandarizar teorías ni hacer de la comprensión de un evento estándar y establecer que esa teoría le puede dar respuesta a, al fenómeno que se presenta en diferentes sitios o en diferentes contextos. Entonces, por supuesto que sí se generan teorías, pero se generan teorías, como ya lo dijo la doctora María Lourdes, teorías sustantivas. Y pasamos entonces a ese último mito que sería, perdón, se usa sí, el mismo diseño, discurso que en la investigación cualitativa. También hemos visto en infinidad de trabajos, porque cuando hablamos nosotros de la coherencia paradigmática, decimos que en muchos de los casos pareciera ser que la coherencia paradigmática se queda declarada en un capítulo o un extracto de la investigación. Sin embargo, cuando leemos todo el texto de la investigación o todo su contenido, pues apreciamos que esa coherencia paradigmática no existe. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando una investigación desde la subjetividad, desde mi interpretación, desde la interpretación de unos actores, de unos versionantes. Entonces, el redactar la tesis, por ejemplo, entre tantas cosas, redactarla desde primera persona, lo que está haciendo es dándole un sitio a esa subjetividad que estamos trabajando. Sin embargo, hay detalles, porque también en Aurora la Verdad hemos visto tesis que se han desarrollado con algunos elementos y las vemos coherentes. Pero yo creo que la coherencia paradigmática debe estar implícita dentro del diseño, dentro del discurso, y obedece a diseños específicos. Yo no puedo hacer una investigación con un diseño cuantitativo y declararlo, que es el mismo diseño que yo puedo utilizar en una investigación cualitativa. Si obedece a diferentes diseños y métodos, entonces, a diferentes métodos, ya el desarrollar el método
admite que el diseño es específico y que la investigación, nosotros seguimos, hasta hace poco se decía, está en construcción la investigación cualitativa. Nosotros creemos que hay muchísimos elementos para que la investigación cualitativa en este momento tenga su propio peso, su propio discurso, su propia manera de hacer las cosas, pero más allá que se declare que debe ser de esa manera, es que ella debe responder a esa coherencia paradigmática. ¿Ok? Bueno, y efectivamente, muchos de los planteamientos que nosotros estamos compartiendo con ustedes, con estos juicios y estas creencias, pues han sido también objeto de debate en los espacios con nuestros estudiantes, nuestros tesistas doctorales, en las defensas de los proyectos de investigación, en discusiones con nuestros grupos de investigación. Pero la idea es que nosotros queremos es que la investigación cualitativa pues también gane una rigurosidad y dejar atrás aquello de ese laissez-faire, de que todo se vale. Entonces pareciera que como yo voy a hacer investigación cualitativa, entonces ya no, mire, ya usted va a hacer investigación cualitativa y ahí se vale todo. Y ahí meta el cuestionario, ahí meta la lista de cotejo, pero es como yo voy a hacer una entrevista en profundidad, por eso la voy a llamar investigación cualitativa. Entonces, parece que todo se vale y no es así. A nuestro juicio, creemos que ha llegado el momento de entender que no todo se vale. Ese todo se vale le ha hecho mucho daño a la investigación cualitativa. Creemos que hay una rigurosidad y esa rigurosidad la dan muchos elementales, ya la doctora María Eugenia había asomado. Tal modo, pues que un investigador sí decide transitar por esta perspectiva metodológica, que recordemos no es más fácil ni más difícil, no es mejor ni peor, sino que es otra ruta, ¿verdad? Para entender el mundo de lo social, estamos en el mundo de lo social, no estamos en el mundo de la física ni el mundo de la biología, estamos en el mundo de lo social. Entonces la persona o el equipo que decida transitar por esta perspectiva metodológica debe hacer una reflexión, debe primero hacerse las preguntas. ¿Qué preguntas, verdad, me estoy haciendo yo que no las puedo responder por la vía positivista? Entonces, a partir de esas preguntas, pues surge obviamente la reflexión epistemológica. Si mi pregunta es cuáles son las causas o cuáles son los factores que determinan el comportamiento, tal cosa, en esa pregunta obviamente tiene implícito unos fundamentos epistemológicos que no son coincidentes con los paradigmas que sustentan la perspectiva, metodologismo, la teoría crítica y el construccionismo social. Entonces, esa pregunta no es ni mala ni buena, es una pregunta interesante de investigación, pero no está para ser respondida por la vía cualitativa. Entonces, debemos entonces romper con ese juicio, con esa creencia de que todo se vale. Y uno de los planteamientos y una de las reflexiones de los aspectos que debemos reflexionar cuando yo deseo transitar por esta perspectiva metodológica es el cuestionamiento de la objetividad, que ya María Eugenia lo había asomado, pero no sé si lo quieres argumentar un poquito más para ir ya con las preguntas. Sí, lo que estoy es tratando de sistematizar aquí algunas cosas, María, para poderle dar respuesta. Ajá. Bueno, si quieres vas sistematizando. Ajá. Y yo abordo entonces ese otro juicio. Okay. Entonces, un juicio es que la investigación cualitativa debe ser objetiva. Entonces, este es uno de los planteamientos más filosóficos, más importantes, que derivaron precisamente
precisamente la paradigma, que en qué consiste esa objetividad de la ciencia. Y no es que pensemos, repito y reitero, no es que la objetividad sea mala, ni buena, ni mejor, ni peor, sino que existen preguntas o existen elementos, temas del mundo de lo social que desde lo meramente objetivo no van a poder ser respondidos. Y de allí es que surge el tema de la subjetividad y más adelante el tema de la intersubjetividad. Entonces, yo debo asumir, yo soy subjetivo y qué significa ser subjetivo y qué significa ser intersubjetivo y qué significa la objetividad entre paréntesis. Entonces, estos son elementos epistemológicos que cuestionan obviamente los pisos tradicionales de la ciencia, pero que existe una amplia literatura al respecto, en las cuales si yo la abordo y si yo reflexiono en esa literatura, en esa teoría, entonces yo puedo elegir si me acojo a esos planteamientos o sencillamente sigo transito en mi investigación por las posturas o por los procedimientos o por el método científico, porque tampoco es que sea obligante que toda la investigación social o toda la investigación en educación deba ser por investigación cualitativa. Pero lo cierto es que estamos en estos momentos en algo así que nosotros denominamos como un desvanecimiento. Un desvanecimiento de investigaciones y de artículos y de trabajos que antes estaban predominadas por la investigación positivista y que hoy en día en una gran cantidad de contextos académicos, pues hay pues un ambiente favorable para hacer este tipo de investigación. Bueno, vamos con algunas preguntas, María Eugenia. No sé, yo tengo aquí algunas anotadas, no sé cuáles tienes tú por ahí anotadas. A mí me gustaría antes de pasar a las preguntas, María, que pudiéramos un poco darle alguna información a las personas que nos están escuchando en este momento. Me parece ¿sí? muy bien. Con respecto a, bueno, primero que nada, nosotros hemos desarrollado 2 libros, ¿verdad? El primer libro nuestro se llama Investigación Cualitativa, Orientaciones Procedimentales, y ese, aquí en pantalla les estamos publicando los teléfonos por los cuales ustedes pueden pedir información para efectos de comprarlos, ¿verdad? En Ecuador y en Perú tenemos el texto, es decir, ustedes se comunican a esos números y pueden tener información cómo adquirir el libro. Y nuestro más reciente libro está del lado derecho de la lámina, que se llama el proceder del investigador cualitativo. Lo pueden adquirir en Amazon. Está en versión tapa dura, tapa blanda, y está en versión para Kindle. Tienen las 2 versiones que las pueden comprar por esa vía. De igual manera, nosotros les queremos decir que las informaciones de los futuros eventos que tenemos las vamos a estar montando, no solamente por nuestro Facebook, Piñero y Rivera Investigadora, sino también, y aquí al final de esta lámina, en la parte inferior, se los estamos colocando, es nuestro blog, Piñero y Rivera Investigación Cualitativa. Allí estamos publicando nosotros todas las semanas, estamos desarrollando posts con información que tiene que ver con todo el desarrollo del libro. Allí hemos construido, hasta ahora hay aproximadamente 16 lecturas o 16 aspectos que hemos tratado allí, que bueno, los invitamos también a visitar nuestro blog. Otra cuestión que queríamos también decirles que el próximo viernes 12 vamos a estar también desarrollando un webinar que tiene que ver con 6 errores al evaluar una tesis cualitativa. Desearíamos también que nos acompañaran
los vamos a estar desarrollando probablemente en el horario de la mañana, porque las personas que nos inscribieron desde España, Portugal, pues este horario no les conviene mucho porque, por supuesto, allá a esta hora no es fácil conectarse a esta hora, pues están de madrugada ya. Entonces, este webinar nuevo de la próxima semana, el próximo viernes, lo vamos a estar desarrollando en la mañana, probablemente 11 de la mañana hora Venezuela. Sin embargo, lo vamos a ubicar por la información por Facebook y por nuestro blog. De igual manera, no sé ok, aquí tenemos otra información que se las vamos a adelantar. Tenemos para el día 15, perdón, para el día 19/2, vamos a dictar una clase magistral que hemos titulado ¿Cómo iniciar una investigación cualitativa? Allí vamos a tener una cantidad de cupos limitados y para las personas que están en Venezuela, ahí están los costos. Para otros países también están ahí establecidos los costos, $10 para Venezuela, 20 para el resto de los países. ¿Qué incluye esta masterclass? Los 90 minutos de la clase, 30 minutos para las preguntas, material de apoyo con ejemplos y certificado que va a tener esta masterclass. También he pensado que las personas que vienen, que participen en el próximo webinar, pues van a tener un descuento de $5. La información también se la vamos a hacer llegar vía nuestro blog para que ustedes estén pendientes y nos pongamos de acuerdo con respecto al horario de la próxima semana y vamos estableciendo quiénes son las personas que desean participar en esta masterclass. Bueno, María, ahora sí podemos ir dándole respuesta a las preguntas. Bueno, yo tengo A ver, porque a lo mejor coinciden. por allí eventos que me llamaron la atención. Ajá. Ajá. Dime. Logré identificar bien el nombre y decía, bueno, ambas posturas se inician allá en la época de Grecia, en la antigüedad, y efectivamente ambas posturas, mucho del origen de la filosofía, del pensamiento filosófico, obviamente está anclado y deviene desde el mundo clásico, ¿verdad? Pero recordemos que no es sino en esa época el paradigma pues de las ciencias naturales y donde desde el punto de vista del positivismo, entonces todos esos principios de las ciencias naturales se trasladan y son apropiadas como metodológico para lo social, en donde todo tenía que ser por el método científico. Y es pues a finales del siglo XIX que, bueno, pues desde distintas disciplinas científicas como la lingüística, la antropología, la sociología, de la ciencia en las ciencias sociales. Es decir, hay planteamientos que refieren que lo natural, a lo mejor el mundo de lo natural necesita ser explicado, pero el mundo de lo social necesita ir más allá, necesita ser interpretado, necesita ser comprendido y hasta transformado. Y también hay una pregunta refiriendo a la parte de los multimétodos. Que si esas tesis son ilegítimas, no es que sean ilegítimas. Bueno, como bien decía la profesora María Eugenia también, como es un conocimiento que está en construcción, entonces a lo mejor por eso está ese vale todo. Pero cuando nosotros hemos visto esas tesis, al interior vemos que no es tal multimétodo, sino que es más bien multitécnica. Nosotros no es que estamos en desacuerdo del multimétodo. De hecho, en nuestro libro nosotros hacemos una propuesta de la postura del multimétodo. O sea, no multimétodo en una investigación, sino el multimétodo en un grupo de investigadores, en donde desde distintas posturas, distintos investigadores
hacen procesos de investigación guiados por diferentes métodos para poder aproximarse de la mejor manera a un determinado objeto de estudio, porque esa es una de las características del mundo de lo social o del objeto de estudio en el mundo de lo social, que es pluriparadigmático, Sí. plurimetodológico, etc. Y Dice María Eugenia, participando en programas amplios de investigación, ajá, porque lo hemos así visto en las mismas universidades, como dentro de un propio programa de investigación confluyen diferentes métodos, diferentes grupos de investigación. Hay mucha discusión en torno a eso y yo interpreto la pregunta, pero ¿es legítima una investigación? Bueno, tenemos que reconocer que muchísimas universidades están llenas totalmente o con muchas tesis que han sido aprobadas desde esa visión del multimétodo. Pudiera alguien decir, bueno, pero si mi tesis fue aprobada dentro de la universidad y nadie refutó, es legítima. Nosotros hacemos una crítica en función de las revisiones teóricas que hemos hecho para decir que esa tesis, pues como ya lo hablamos, no carecen de una coherencia. Sin embargo, pues asumimos que hay muchísimas tesis aprobadas, validadas por las universidades y establecidas como válidas para obtener un título. eh, recuerda, María Eugenia, hacer un Ajá. captura de pantalla para ver a todos los colegas y poder por las Ok, redes sociales vamos. darles nuestro agradecimiento. Hay aquí Ajá. otra pregunta que dice, bueno, pero si no se puede, si no se genera teoría, o me imagino que será teoría general, generalizable, ¿cómo se llega a estremecer la ciencia con la investigación cualitativa? No sé si quieres aportar algo al respecto, María Eugenia. Bueno, yo creo que volvemos a desplazar los conceptos que tenemos de la ciencia. Porque si yo digo que se va a estremecer la ciencia desde esos contextos estandarizados de desarrollo de teorías estándares, pues estaríamos cayendo en ese error de decir, no es, no es válido o no es legítimo, porque el concepto válido es que la investigación es legítima, pero si seguimos viendo que el aporte a la ciencia tiene que ser algo que abarque un fenómeno que al estudiarse permita darle respuestas a problemas, seguimos entonces viendo la investigación desde el positivismo. Ahora sí entendemos que la investigación social permite comprender contextos, permite transformar algunas realidades en función a la vivencia propia de quienes son los versionantes o los participantes de la investigación. Entonces hay bastante legitimidad en eso y hay bastantes aportes para el desarrollo de la ciencia. Así lo estamos entendiendo nosotros. Uh-huh. Hay otra pregunta por allí, dice un participante, ¿cómo aplico los paradigmas emergentes al ámbito de lo educativo? Bueno, tendríamos que ver a qué llamamos paradigmas emergentes. Hace muchos años, uno de los primeros autores o teóricos que habló pues de forma descarnada sobre lo que es la investigación cualitativa es un venezolano, el famoso doctor Miguel Martínez. Y uno de sus primeros libros, él hablaba de la ciencia emergente y luego de la nueva ciencia. Estoy hablando de los años 90. Hoy en día yo creo que ya no es tan emergente y ya no es tan nueva ciencia. ¿Por qué? Porque ya las investigaciones y los conocimientos en distintos contextos académicos, llámense universidades, llámense grupos de investigación, llámense en posgrado, doctorado, llámense congresos de investigación cualitativa en distintos ámbitos, en la salud, en la tecnología, en el mundo educativo, por supuesto, o llámese también revista científica, ya está ampliamente aceptado. Entonces ya no es tan emergente. Y tal vez uno de los espacios donde
mayor acogida ha tenido la perspectiva metodológica cualitativa ha sido justamente en el campo de la educación. En nuestra universidad, que es una universidad pedagógica, obviamente nuestro objeto de estudio es la educación, el hecho educativo como objeto de estudio de gran parte de nuestras investigaciones, y todas nuestras líneas de investigación apuntan hacia eso. Entonces, yo puedo decir con mucho orgullo pues que la UPEL y concretamente el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, y por supuesto todos los institutos pedagógicos que están regados por toda Venezuela, hemos sido pioneros en llevar a distintas comunidades científicas, es decir, a otras universidades de Venezuela y también de Latinoamérica, la acogida de la investigación cualitativa para estudiar, para comprender, para interpretar, para transformar el hecho educativo. Entonces, existen distintas posturas paradigmáticas, existe el construccionismo social, está el interpretativismo, está el mundo de la teoría crítica, ¿verdad? Que pues, tiene su base también en la educación, que pues ya hay toda una trayectoria y hay muchísima teoría y muchísimas investigaciones que pues han realizado importantes e interesantes aportes a el complejo y diverso mundo de lo educativo. Bueno, no sé si tienes otra pregunta por allí, María Bueno, Eugenia. hay muchas preguntas. Yo, el ofrecimiento que les puedo hacer es que vamos a poner una de estas láminas, María, no sé si te parece, en nuestro blog, y vamos a tratar de darle respuesta a todas estas preguntas, ¿verdad? Algunas son comentarios, otras son, Ciertamente. por ejemplo, hay una que me llama la atención, que dice que si nosotros en el libro analizamos la subjetividad, la intersubjetividad y la objetividad. Sí, por supuesto que sí. Hay todo un aspecto dedicado a ello. Fíjense que una de las cosas que más me llama la atención es que, y lo discutimos a lo largo de nuestro trabajo juntas, es ser un investigador social, ser una investigación, hacer una investigación cualitativa, es colocarse los lentes y colocarse la ropa de un investigador social, ser un investigador social, no solamente en lo que refiere al desarrollo de una investigación como tal, sino que eso se ve en el desarrollo del método, del procedimiento, en la redacción del informe, en la presentación de los hallazgos. Eso se siente, por lo tanto nosotros, yo creo que algo que es vital que lo dejemos en este webinar, es decir, que todo aquel que se inicie dentro del mundo de la investigación cualitativa es muy, muy importante que vaya a las raíces de ella, que vaya a indagar un poco desde su fundamento ontológico, epistemológico, metodológico, porque solo así va a obtener la fortaleza para poder entender no solamente el cambio de lenguaje, sino los significados que subyacen en las diferentes posturas epistemológicas. Que no se trata de una moda, que no se trata de que yo debo hacerlo de esta manera u otra, sino que si entiendo y si estoy clara con mi postura epistémica y entiendo el fundamento teórico que esto tiene, entonces el desplazamiento hacia la visión cualitativa va a ser mucho más fácil. Si no, vamos a estar intentando hacer una investigación que titulamos una investigación cualitativa, pero en el desarrollo de ella vemos que carece totalmente de esa coherencia. Eso era lo que quería aportar. Dicen, ¿por qué si somos subjetivos nos invalidan los juicios de valor? Dice una pregunta aquí. ¿Por qué si somos subjetivos nos invalidan los juicios de valor? No es que se invalide el juicio de valor. Yo diría, o no sé si es la intención de la pregunta, es dónde estoy haciendo el juicio de valor, porque por supuesto los seres humanos siempre vamos a tener un juicio de valor. Ahora, si yo estoy obedeciendo a un método, por ejemplo, al método hipotético,
al método científico, hipotético, yo realmente pudiera sustentar una teoría con el desarrollo de juicios de valor. Pudiera hacer eso. Entonces, si son, claro que los juicios son subjetivos porque son nuestros. Entonces, es un poco la persona que hace Mercedes, que está haciendo esta pregunta, pudiera ampliarla para nosotros desarrollársela en nuestro blog. Bueno, y me hay preguntan aquí, personas que María, dicen, perdón, ¿y en Colombia cómo se puede adquirir el libro? Si tienen acceso a Amazon, lo pueden hacer por allí. Si no, llámenos a esos teléfonos y les conseguimos los contactos para que puedan obtener los libros. Sí, hay alguien por allí que dice, necesito los libros. Bueno, pueden adquirirlos. Si quieres, pasas la página nuevamente, María Eugenia, de donde está la información de los libros. Está ese primer libro que se llama la investigación cualitativa desde la dimensión procedimental, que fue nuestro primer libro. Y bueno, pues lo pueden conseguir en Perú, en Colombia y aquí en Venezuela. Pero también nuestro último libro, que es El proceder del investigador cualitativo, que ya pues fue premiado en el 2019 en el Congreso Psicoedu de Milán, Italia. Tuvimos el honor de ser premiados como el mejor libro científico. Entonces, en formato impreso lo pueden conseguir aquí en Venezuela, en Ecuador y en Perú. Pero si están en otros países, la manera pues de acceder a él, bien sea en formato tapa blanda o también en formato de Kindle o digital, es a través de Amazon. Justamente lo colocamos en Amazon porque teníamos muchas demandas de solicitudes del libro. Y ya pues desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, el libro está disponible en Amazon. Pero también pues en nuestro blog y en nuestro Facebook de Piñero y Rivera Investigadoras pueden ustedes suscribirse y revisar, porque nosotros siempre estamos posteando algunos aspectos vinculados a estos libros o a preguntas que nos hacen nuestros tesistas o nuestros participantes. Bueno, fíjense, uno de los aspectos fundamentales que surgen en la investigación cualitativa es que cuando la investigación cualitativa en esos colectivos académicos va siendo aceptada, resulta que la evalúan igual que la investigación cuantitativa. Entonces muchos muchachos o muchas tesis pues terminan denominando que están haciendo investigación cualitativa, pero en el fondo son investigaciones meramente positivistas, pero es porque justamente el grupo académico que forma ese posgrado o ese doctorado, pues aun cuando las acepta, las evalúa como si fuera una investigación cuantitativa. Por eso es que nosotros estamos proponiendo un próximo webinar gratuito, ya lo comentó la profesora María Eugenia, el viernes 12, 6 errores al evaluar una tesis cualitativa. Por favor, María Eugenia, pasa la presentación, la anterior. 6 errores al evaluar una tesis cualitativa. Nosotros en el libro también hacemos unas propuestas al respecto, tenemos algunos criterios que nosotros consideramos que deben ser asumidos para legitimar y evaluar una investigación cualitativa, e inclusive presentamos una especie de instrumento, de rúbrica, con algunos elementos, algunos criterios que pueden ayudar a ilustrar la evaluación o la revisión, tanto para un tutor o para una comunidad científica. Afortunadamente, algunos de esos criterios, algunos de esos elementos, por lo menos en la comunidad científica aquí de Barquisimeto, de distintas universidades, de la UPEL, de la Simón Rodríguez, de la Universidad de Yacambú, de la Universidad Fermín Toro, han sido acogidos, y vemos con mucha complacencia que ya no es como hace a lo mejor 10 años, que una tesis cualitativa era evaluada con el mismo instrumento que una tesis cuantitativa. Entonces ya vemos que en estas universidades tienen instrumentos para cada uno. Y pero como entendemos que esto es parte
espacios son muy poquitos, son muy cortitos, pues, esa es una de las inquietudes que nos manifiestan muchos tesistas y muchos participantes. Yo quiero hacer una investigación cualitativa, pero ¿cómo la inicio? Entonces, el inicio de una investigación cualitativa también es diferente a una investigación cuantitativa. Lo explicamos en el libro y lo queremos compartir con ustedes en una masterclass para el próximo viernes 19 de febrero a las 3 de la tarde hora Venezuela. Estamos proponiendo esos costos, $10 para Venezuela, $20 para otros países, obviamente con la clase, con material de apoyo, con un certificado, y aquellos participantes que se incluyan en el webinar del viernes 12 de febrero, entonces le vamos a dar un descuento de $5. Cualquier cosa, bueno, pues pueden buscar información en nuestro teléfono, en nuestros correos y nuestras redes sociales. Okay. Así que, bueno, pues no queremos despedirnos sin dar las gracias a la gente de México, de Bolivia, de Perú, de Chile, de Honduras. Alguien por ahí dijo, gracias por este banquete académico, gracias por esta socialización de saberes. Bueno, María, nos quedan así como... Las damos nosotros, las gracias nos damos nosotros. La doctora María Eugenia va a cerrar. Ajá, de verdad me despido y los esperamos el próximo viernes 12 para nuestro siguiente encuentro. Y lo que le quería decir, bueno, igualmente agradecida por este breve encuentro, ¿verdad? Que ha sido bien agradable estar con todos ustedes allí. Así como han estado todos así silenciaditos, su teléfono, sus micrófonos silenciados, le podemos dar por lo menos un espacio de unos 3 minuticos para despedirnos. El que quiera abrir puede abrir su micrófono y dar un mensaje ya de despedida. ¿Cuántas personas, María Eugenia? ¿Cuántas personas? Muy grato porque entraron a la sala 95 y permanecen en la sala 93 personas. De verdad que bien complacido con esa asistencia y con ese llamado que hicimos, pues fue bien correspondido. De verdad que nos sentimos bien contentas con eso. No sé si alguien quiere abrir su micrófono. ¿Perdón? Ecuador también estuvo presente. Sí, Ecuador, nuestros amigos de la Universidad del Chimborazo, de la Universidad de Santiago de Guayaquil, bueno, nuestras amigas de Venezuela. Mira, hay una profesora del Salvador, saludos al Salvador. Qué bueno, sí. Bien, entonces, ajá. Muy contento con la exposición que hicieron. Veo que los textos que han elaborado están fundamentados en investigaciones claras y precisas con relación al tema tratado. Y bueno, nosotros estamos aquí ahorita en Montevideo, tenemos ya 3 años y medio en Uruguay y estamos compartiendo también en la asesoría de trabajo de investigación. Yo soy médico veterinario, egresado del pedagógico también en el posgrado de investigación educacional. Mi tutor fue el doctor Fausto Iscaray. Y en realidad toda mi vida trabajé con estadística y diseño de experimentos, técnica de muestreo y esas ramas. Pues. Llegué a ser también coordinador del posgrado en ciencias veterinarias de la UCLA. Y actualmente con la situación en que vivimos, que está Venezuela ahorita, hubo que salir un poco a tiempo. Así que quisiera participar. Agradecido. ¿Qué le gustó del webinar? ¿Qué le gustó? Bueno, todo en realidad, porque en realidad me está refrescando mucha información en la cual en mis asesorías de tesis de grado también yo estoy trabajando, sobre todo aquí en Montevideo, con asesoría en temas no científicos, sino más que todo pedagógicos y bueno, estamos trabajando fuerte en eso. Estoy utilizando los paquetes estadísticos del SPSS y el Minitab para hacer la parte estadística, ya que lo mío va más orientado hacia esa parte. Y estamos resolviendo algunos problemas de las tesis de grado aquí en Montevideo. El mundo de la pedagogía es científica, profe. Es la ciencia de la educación.
Bueno, Exacto. aquí tenemos una panorámica de todo. A ver si alguien más quiere dar su saludo de despedida. Bueno, a mí me gustaría compartir no una despedida ni un saludo, sino mi cariño profundo hacia ustedes, a mis colegas, hermanas de mi universidad, y reconocerles su trabajo profundo, científico, de rigor, que contribuye con la producción del conocimiento. De verdad, felicitaciones, amigas queridas, y las espero por aquí, por Riobamba. Cariños y un fuerte abrazo. Las quiero Gracias, muchísimo. nuestra amiga, la doctora Carmen Barguilla. Gracias, amiga, un abrazo. Bueno. Bueno, hay otra participación, si no estamos ya despidiéndonos, de verdad agradeciéndoles su asistencia y la permanencia en esta sala. Y bueno, esperemos que el próximo viernes nos volvamos a encontrar para entonces hablar sobre esos errores que se cometen al evaluar las tesis cualitativas. Entonces vamos a ir dado por cerrado nuestro webinar. Agradecido infinitamente. Recuerden hacer sus preguntas a nuestro blog. Ahí vamos a contestarle todo eso, ¿ok? La foto, María Eugenia, toma la foto. Sí, ya la tomé. Aquí ya la tengo precisada ya. Éxitos para todos. Cuídense mucho con el COVID. Tomen todas las previsiones. Muchos éxitos y cuidado. Gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Igualmente.